presenta. Bienvenidos a la última cápsula informativa de los materiales de construcción. Hoy les tenemos dos materiales nuevos. Vamos a hablar sobre los vidrios y los cerámicos. En esta cápsula vamos a hablar sobre qué son, sus propiedades, sus usos, su interacción con el medio ambiente, ejemplos, entre otras cosas. El vidrio es un material que se obtiene a partir de la fusión de compuestos inorgánicos a altas temperaturas que después se enfría y con él se obtiene el vidrio en un estado rígido y no cristalino. Los cerámicos son materiales fabricados de manera artificial utilizando materias primas como minerales extraídas de la naturaleza por medio de moldeo y la corrosión. Ahora les vamos a presentar algunos de los tipos o clasificaciones de estos materiales. Ahora les vamos a mencionar los tipos de vidrio que existen. El primero es el vidrio soda-cal, que es el vidrio común y corriente. Después encontramos el vidrio borosilicato, que contiene óxido de boro. Después está también el vidrio de plomo, que contiene óxido de plomo. Y finalmente existen muchos tipos de vidrio con ciertas formulaciones específicas. Ahora les vamos a hablar de los tipos de cerámicos que existen. Los tipos de cerámico se dividen según su textura. Existen porosos, semicompactos, compactos y vitrificados. Los porosos tienen una superficie porosa, por la cual entra el agua pero la deja salir. Entre ellos encontramos los ladrillos, las bovedillas y las semicompactos. Son impermeables pero su compacidad no es completa y entre ellos se encuentra el grés. Después encontramos los vitrificados, que tienen una capa exterior brillante, esmaltada, impermeable y vítrea. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de este material. El descubrimiento del fuego fue fundamental para la creación del vidrio, ya que nos dio la oportunidad de conseguir altas temperaturas y con esto hacer el proceso de fusión de los componentes necesarios para la elaboración de este material. El primer elemento de vidrio del cual se tiene conocimiento proviene de Egipto, unos 12.000 años antes de Cristo aproximadamente, aunque se cree que puede ser de origen asiático. Este elemento es un recubrimiento de vidrio verdoso sobre piedras pequeñas. Aunque es difícil saber con precisión el lugar y la fecha de su descubrimiento, la mayoría de las fuentes hacen pensar que fue en la zona de Mesopotamia. Otro dato importante sobre el vidrio es que sus primeras manufacturas tienen lugar en Siria, unos 2500 años antes de Cristo. Después, en los años 1500 a.C., se inició su fabricación regular en Egipto. Este material ganó su popularidad gracias a la Revolución Industrial, un movimiento que lo posicionó en el mercado y lo convirtió en material favorito para artistas y clientes europeos. El vidrio es un material que ha tenido grandes avances en los últimos años. La constante optimización y desarrollo de láminas con mayor resistencia y costos competitivos ha facilitado los proyectos arquitectónicos. Su transparencia, brillo y dureza lo hacen un material ideal para el encerramiento de edificios, pues aprovecha la luz natural y permite que los ocupantes poseen una buena vista exterior. Los seres humanos hemos utilizado los materiales cerámicos desde el inicio de nuestra historia. Hemos utilizado estos materiales por más de 10.000 años, principalmente los extraídos directamente de la tierra, por ejemplo, la arena y la arcilla. También, los humanos nos hemos apoyado en estos materiales para sostener la vida, registrar la historia, construir civilizaciones y como medio de expresión artística. La cerámica es una de las industrias supervivientes más viejas en el mundo y muchos de los procesos originales siguen siendo los mismos. Se afirma que ya en el 24.000 a.C., las estatuillas animales y humanas eran hechas de arcilla y hechas en hornos excavados en el suelo. En la mayoría de los casos, estas figurillas fueron utilizadas con fines ceremoniales y no fue sino hasta aproximadamente otros 10.000 años más tarde que se hicieron grandes desarrollos en la cerámica para poder desarrollar objetos más funcionales, tales como recipientes para alimentos, almacenar agua y también fabricar ladrillos de arcilla para construir casas. Hoy en día, las nuevas tecnologías permiten cerámicas más resistentes y duraderas, recubiertas con tratamientos térmicos y demás. Por ejemplo, tenemos cerámicas que permiten la respiración de la estructura, otras atérmicas que son adecuadas para el exterior, cerámicas de acabados naturales que imitan texturas, cerámicas de alto tránsito y bajo mantenimiento que facilitan las tareas diarias de limpieza. Ahora vamos a conocer algunos pasos que se
usan para realizar este material? Como primero se selecciona la materia prima y se introduce a un depósito llamado tola. Las materias primas pueden ser arena, que es el principal componente para fabricar el vidrio, carbonato o sulfato de sodio, que se utiliza para fundir la arena a menor temperatura, piedra caliza, la cual sirve para que el cristal no se descomponga con el agua, o el cristal reciclado, que se utiliza como un material ecológico que ahorra el gasto de las otras materias primas. Primero se obtiene cristal líquido entre 1500 y 2500 grados. Primero se obtiene cristal líquido entre 1500 y 2000 grados centígrados, fundiendo los materiales en un horno. El flujo del cristal fundido va a variar dependiendo del grosor que se requiera para la lámina final. Después el vidrio se va enfriando y solidificando al flotar sobre el estaño a 1000 grados centígrados. El vidrio se vuelve pegajoso y vistoso y se desplaza por unos rodillos que lo transportan a otro horno. Ya que llega a este horno, se vuelve a calentar pero sin fundirse. Después se deja enfriar lentamente para evitar que se agriete. Finalmente el cristal se corta con un diamante para después almacenarlo con un tamaño de 3 metros de ancho aproximadamente. Primero es la prospección del yacimiento arcilloso. Se realiza un estudio o sondeo del yacimiento para analizar sus propiedades, características y condiciones. El estudio consiste en perforar el terreno arcilloso y extraer muestras. Después se analizan en un laboratorio. Al estar bien, se extrae el material del terreno. Puede realizarse por medios mecánicos utilizando retroexcavadoras, palas cargadoras y en caso de que el terreno sea duro y compacto, una voladura. Después se transporta a fábricas con camiones, dumpers y semirremolques. La preparación del material consta de los siguientes 8 pasos. La depuración o desbaste, donde se eliminan las sustancias inutilizables. La división, donde se reduce las arcillas a pequeños fragmentos. La homogeneidad, donde las diferentes clases de arcilla o la arcilla y el desgastante se mezclan lo más posible. El grado de humedad, donde se añade la cantidad de agua necesaria para los siguientes procesos. La meteorización, donde en este paso se colocan en la intemperie la arcilla en capas junto con el desgrasante y estos un lavado que disuelve y elimina aguas, sustancias y desintegra los terrones. La maduración y levigación. Se realiza piezas de mucha calidad y consta de obtener mayor homogeneidad y limpieza. El tamizado, donde se eliminan purezas que provienen de la tierra o se adquieren en la transportación y transporte. El amasado o mezcla, donde se realizan los componentes según las proporciones. Finalmente, el moldeo, donde se da al material las formas geométricas que se desea y con dimensiones más grandes, ya que se contrae en la cocción. El secado, donde se elimina parte del agua de la mezcla sin dejar menos del 5% y de manera gradual para evitar el agrietamiento. Finalmente, la cocción, donde se convierte la masa en un material permanente y con resistencias, durabilidad, aspecto, entre otros. A continuación hablaremos sobre las propiedades tanto físicas como químicas y sensoriales del siguiente material. Algunas propiedades físicas que tiene el vidrio son que tienen una tensión superficial elevada, cuentan con una dureza al rayado, a la indentación y a la abrasión. Entre más temperatura, menos dureza. Cuentan con dilatación térmica. El coeficiente de dilatación lineal del orden de 9 por 10 a la menos 6. Cuentan con una baja conductividad térmica. Transmisión de calor por radiación elevada. También cuentan con deformación elástica por tensión muy pequeña, con una fractura en su punto límite. Cuentan con una resistencia mecánica del vidrio aproximadamente de 10 a la 10 Nm al cuadrado, una resistencia a la compresión de 1000, una resistencia a la flexión de un vidrio pulido recocido es de 40, la resistencia a la flexión de un vidrio templado es de 120 a 200, la resistencia a tracción de un vidrio recocido es de 400
y la resistencia a tracción de un vidrio templado de 1000. También son materiales muy frágiles. Al aumentar la cantidad de óxido de calcio y óxido de titanio, aumenta la densidad de este material. Por el contrario, si se aumenta la cantidad de alúmina y de magnesia, la densidad va a disminuir. También tiene gran resistencia a la corrosión, aunque hay algunas sustancias que logran corroerlo. Por ejemplo, el ácido hidrofluorhídrico, el ácido fosfórico de alta concentración, las concentraciones alcalinas de altas temperaturas y el agua supercalentada. Este material es originalmente cristalino, aunque su color puede variar al agregar colorantes en su proceso de fusión. Algunos de los componentes que se utilizan para dar color al vidrio son óxido de cobalto, la cual le da un rojo azulado, el óxido ferroso, que le da azul, el óxido de cromo, que le da un verde grisáceo, el óxido férrico, trióxido de cromo o sulfuro de cadmio colloidal, que le da amarillo, óxido de cobre, que le da un verde azulado, y el óxido de uranio, que le da un verde amarillento. En cuanto a la textura y el vidrio de este material, sus características dependen del proceso de fundido. Si se fundió por completo va a tener mucho brillo. En cambio, cuando no se funde por completo se obtiene una superficie rugosa y mate u opaco. Algunas propiedades físicas que tienen los cerámicos, como por ejemplo los ladrillos, es que tienen una densidad de entre 0.5 a 2 gramos por centímetros cúbicos. Tienen resistencia a la compresión, no son heladizos, tienen succión, conductividad térmica, no tienen sales solubles o nódulos de cal, no tienen deformaciones ni desconchados. Las tejas tienen una densidad parecida a la de los ladrillos. Tienen resistencia a la flexión, impermeabilidad, no heladizas, resisten al impacto y tampoco contienen sales solubles o nódulos de cal. Tampoco cuentan con deformaciones ni desconchados. Los cerámicos están compuestos principalmente por estos componentes. Las arcillas, de las cuales existen diferentes tipos y es el componente principal de este material. Gracias a estas se puede determinar el tipo y sus características, propiedades y aplicaciones. Los desgrasantes son componentes que se encargan de reducir la retracción, la cual es la contracción o la disminución del volumen, y la plasticidad. Un ejemplo de desgrasantes es la arena. Otro componente son los fundentes. Estos son los que favorecen la cocción y la vitrificación, que es el estado sólido de un cuerpo que se alcanza a fundir y enfriarse sin llegar a cristalizar. Un material fundente es la alúmina. También está el agua, que favorece la mezcla y necesita ser potable. De lo contrario, se deben cumplir las condiciones establecidas en las normas UNE-EN. Por último, tenemos los colorantes. Su principal función es proporcionar color al material, aunque algunas veces también proporciona algunas características adicionales. Algunos de los componentes que se utilizan son el óxido de hierro, que da color rojo, los óxidos y sales de antimonio, que dan color amarillo, el cobre y las sales de cobre, que dan color verde, los óxidos y las sales del cobalto y cobre, que dan color azul, el platino e iridio, que dan gris y negro, y el óxido de estaño, que da blanco. Los cerámicos son diferentes dependiendo del tipo de material. Estos pueden ser cristalinos o no cristalinos y en algunas ocasiones tienen ambas características. Otra característica es que se les puede añadir color por medio de componentes llamados colorantes, como se mencionó anteriormente en las propiedades químicas. Algunos de los colores que se pueden obtener son verde, azul, rojo, amarillo, blanco y negro. Ahora vamos a ver cómo interactúa este material con el medio ambiente y cómo lo afecta positiva y negativamente. El vidrio es un material que se considera amigable para el medio ambiente, ya que es 100% reciclable, se crea con materias primas que son muy abundantes en la tierra y también no contamina su proceso de extracción. Como primer paso, los ciudadanos y profesionales reciclan el vidrio en contenedores verdes. Después comienza la recogida selectiva. Gracias a la separación de residuos iniciada por el ciudadano, las empresas especializadas en el transporte de los envases de vidrio recogen en camiones los residuos del contenedor. Después los envases llegan a las plantas de tratamiento, el lugar en el que el vidrio se convierte en un recurso valioso. Es allí donde se eliminan impurezas como tapones, restos de metal o plástico y se retira la cerámica, la porcelana o el cristal de platos. El calcín se traslada a las vidrieras o fábricas de envases. Es aquí donde sucede la verdadera magia.
Los pequeños trozos de vidrio se funden en hornos a altas temperaturas, donde la gota de vidrio se moldea y se convierte en un nuevo envase sin que haya perdido su calidad ni propiedades originales. Las empresas adquieren estos nuevos envases y comienzan entonces el proceso de envasado. El producto terminado llega a comercios, restaurantes y hogares. Gracias a este proceso evitamos la extracción de nuevas materias primas y la erosión del suelo. Impedimos que crezcan los vertederos, minimizamos las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y ahorramos energía en la fabricación de nuevos envases. Se estima que con el proceso de reciclar vidrio se ahorra un 30% de energía respecto al obtenerlo por primera vez. Ahora vamos a pasar a explicar las normativas de este material. Esta norma establece las especificaciones mínimas de seguridad o contención que como producto terminado debe cumplir permanentemente el vidrio usado en la construcción, sus instalaciones y acabados, para reducir los riesgos de lesiones a las personas que tengan contacto con él, ocasionadas al romperse el vidrio por un impacto humano, por objetos proyectados hacia él o alguna otra fuente externa, así como la protección contra acciones de fuerza. Esta norma establece las especificaciones que deben cumplir las losetas cerámicas esmaltadas y sin esmaltar para piso y muro y los correspondientes métodos de ensayo. Es aplicable a las losetas cerámicas de fabricación nacional y de importación, para piso y muro esmaltados o sin esmaltar, formados de una masa reducida a polvo o de pequeños granos y moldeados en matrices a alta presión y cocidos a alta temperatura. Esta norma establece las especificaciones y métodos de prueba para las mezclas adhesivas formuladas a partir de cementantes hidráulicos cuyo destino sea la fijación o instalación de recubrimientos cerámicos y de piedras naturales. Estos son algunos ejemplos del uso de este material tanto en esta ciudad como internacionalmente. Algunos ejemplos en los que se puede observar el uso del vidrio en Monterrey es en la Torre Business Hub, que se ubica en Monterrey y fue construida en 2015. En esta torre de oficina se utilizó el vidrio para realizar la fachada. Otro ejemplo es el edificio de Arca Continental, el cual se encuentra en Monterrey y fue construido en 2015. En este edificio se utilizó el vidrio para crear tanto la fachada unitizada como la ventilada de este edificio, así como barandeles, entre otros elementos. Por último, tenemos el Estadio BBVA de Monterrey, el cual está ubicado en Guadalupe y fue construido en 2003. En este, el vidrio se utilizó para crear muros apilables, barandeles, cancelería y mallas desplegadas. El 30th Street Mary X, ubicado en Londres, Reino Unido, fue creado en el 2001 por los arquitectos Norman Foster y Kenneth Shuttleworth. En este edificio se utilizó el vidrio para crear la fachada, donde todos sus vidrios son planos y solo uno es curvado. Tiene función aislante, la cual crea un gran ahorro de energía. El set de Osakidetza está ubicado en Bilbao, España, y fue creado por Cole Barrow Arquitectos en el 2004. Se construyó la fachada del edificio con doble vidrio, lo cual le da la apariencia reflejante. Por último, tenemos la pirámide del Museo del Louvre, ubicado en París, Francia, y creado en 1989 por el arquitecto Leo Ming-Pei. Está construida con 763 paneles de vidrio laminado con forma de rombo o triángulo. A continuación daremos una conclusión sobre toda la información vista durante esta cápsula. Para concluir, podemos decir que estos materiales no se utilizan como estructuras, sino que se utilizan principalmente para crear fachadas o recubrimientos por su naturaleza frágil. Estos son de gran importancia en la actualidad, ya que son muy utilizados gracias a sus acabados con gran estética y a todas las variaciones que se pueden lograr con cada uno de ellos. Otro aspecto importante es el impacto que causan en el ambiente, ya que tenemos que tenerlo en cuenta porque es importante estar conscientes sobre la huella que estamos dejando en el planeta. También otro punto a considerar es que tenemos que conocer las características y propiedades para que de esta manera los podamos utilizar de manera adecuada para favorecer las obras arquitectónicas en las cuales los utilizamos. Con esto concluimos todas las cápsulas informativas sobre los materiales de construcción. Espero les hayan servido y hayan aprendido mucho de esto.